cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es la dureza de corazón. La dureza de corazón es uno de los obstáculos principales al entendimiento del mensaje de salvación del Evangelio. También lo es entre los creyentes, a la obediencia a los mandamientos de Dios. La dureza de corazón es causa de enfrentamientos entre las personas, de comportamientos crueles e injustos, de mantenimiento de las discordias en el tiempo, a través de rencillas, rencores y odios. La dureza de corazón es una gran herramienta del pecado para mantener a las personas alejadas de Dios y a las personas también alejadas unas de otras. Hablemos de la dureza de corazón. ¿Qué es y cómo se manifiesta la dureza de corazón? La dureza de corazón se produce por tener el entendimiento entenebrecido. Dice Efesios 4:18, hablando de las personas antes de conocer a Dios, antes de ser salvas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la condición natural de todas las personas antes de conocer a Dios. El endurecimiento de corazón entenebrece el entendimiento, y el entendimiento entenebrecido, a su vez, impide oír la voz de Dios. Dice el Salmo 81, versículo 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. La dureza del corazón procede del orgullo, procede de la soberbia propia que obstina el corazón en el seguimiento del mal. Nos dice segundo de Crónicas 36:13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí encontramos en este texto cómo la dureza de corazón tiene que ver con una actitud de dureza de cerviz, que es una manera en el Antiguo Testamento de referirse a la actitud soberbia. Cuando una persona se empeña en tener y mantener una postura, se habla de ello como dureza
de cerviz, para indicar que alguien no quiere agachar la cabeza. Aquí, por tanto, se nos dice que Israel era duro de cerviz. Había obstinado su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Por tanto, la dureza lleva a una persona orgullosa, entenebrecida, a confiar solo en su propio consejo, en su propia opinión, en los dictados de su propio corazón. Dice Jeremías 7:24, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Caminaron en sus propios consejos. La dureza de corazón hace que una persona se sienta sabia, segura en lo que piensa, en lo que cree, y esto le hace ser obstinado, empeñado en seguir una línea de actitud y de conducta. Por eso la dureza de corazón también conduce a la incredulidad. Dice Marcos 16:14, que Jesús se apareció a los 11 mismos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La incapacidad para percibir la realidad, la actitud de obstinación de la que estábamos hablando, termina llevando a las personas a la incredulidad. Y la incredulidad aparta de Dios y de sus palabras. Dice Deuteronomio 29:18-19, no se haya entre vosotros varón o mujer, cuyo corazón se aparte hoy de Dios, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. La dureza termina llevando a las personas a la incredulidad. ¿Quiénes tienen el corazón endurecido? En primer lugar, los incrédulos. Los incrédulos, en general, tienen el corazón endurecido. Todas las personas, en su condición pecaminosa, en su condición heredada de sus padres, de pecado, tienen el corazón endurecido. Dice segundo de Crónicas 36:13, se rebeló y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Y dice Jeremías 3:17, todas las naciones vendrán a ella y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Estos dos textos describen la actitud y conducta del hombre natural, de corazón endurecido. La dureza de corazón tiene que ver, por tanto, con el pecado, con su obra en el ser humano, con su obra en la propia persona y también con la ausencia de la gracia de Dios. La Biblia nos habla de estos dos aspectos que tienen que ver con la dureza de corazón. El primero tiene que ver con la propia persona y el segundo tiene que ver con la ausencia del favor o gracia de Dios. Dice Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció
y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y mirad ahora el segundo texto. Dice Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ambos textos dicen lo mismo. Básicamente, que Faraón endureció su corazón, como Dios había dicho. Pero el primero dice que Faraón se endureció y el segundo texto, Jehová endureció el corazón de Faraón. No hay contradicción. Cada uno de los textos está enfatizando un aspecto de la dureza del corazón. El primero, el aspecto humano, el hombre endurece su corazón. Y el segundo, el aspecto divino, la ausencia de la gracia de Dios endurece el corazón. En el caso de aquellos que no están en los propósitos salvíficos de Dios, estos son abandonados por Él a la dureza de sus corazones. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo, Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Cuando Dios da su palabra a una persona sin la obra del Espíritu Santo, sin su gracia, esta persona tiende de sí a endurecerse, a cerrar sus ojos, a no ver, a no entender las cosas de Dios, para no convertirse y ser salvados por Dios. Por tanto, en primer lugar, los duros de corazón son los incrédulos, los que no conocen a Dios. Pero en segundo lugar, también algunos creyentes tienen el corazón parcialmente endurecido. Decimos parcialmente porque si lo tuvieran totalmente, no serían creyentes, aún serían incrédulos. Pero los creyentes, las personas que han sido llamadas por Dios, que forman parte del pueblo de Dios, pueden tener una dureza parcial de sus corazones. Dice el Salmo 81, 11 y 12, mi pueblo no oyó mi voz. Dice el texto, mi pueblo no oyó mi voz. No me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Hay personas entre el pueblo de Dios con dureza de corazón. Hay personas que se cuentan entre el número de los creyentes que tienen dureza de corazón. Esto es muy triste decirlo así, porque deberíamos pensar que todos los creyentes, todos los que se mueven en el ámbito del cuerpo de Cristo, la iglesia, tienen sus corazones totalmente abiertos a Dios y a su palabra. Pero, como he dicho antes, triste. Pero hay personas que se cuentan entre las filas de los hijos de Dios y tienen su corazón parcialmente endurecido. Dice Deuteronomio 15:7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Esto es un ejemplo de dureza parcial del corazón de alguien que forma parte del pueblo de Dios. Alguien que cree cosas de Dios, de su palabra, que vive cosas de Dios y de su palabra, pero que sin embargo no cree en otras cosas de Dios y de su palabra. No las cree y no las vive.
Por ejemplo, en este texto que hemos leído, se habla de ayudar al menesteroso. Se habla de creyentes que tienen el corazón endurecido contra sus hermanos menesterosos y no les ayudan. Cierran su mano a sus hermanos menesterosos. Por tanto, tristemente esto sucede, que haya creyentes para unas cosas, creyentes que crean unas cosas, unas enseñanzas, unas doctrinas de la Biblia, pero no crean otras enseñanzas, otras doctrinas. Unas las creen y otras no las creen. Unas las viven y otras no las viven. Esto evidentemente produce una enorme contradicción. Pero mirad el ejemplo de Marcos 16, 14. Jesús se apareció a los 11 mismos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los discípulos que creían que Jesús era el Cristo, que habían dejado tantas cosas para seguir a Jesús, que eran creyentes en Jesús, en sus enseñanzas, que le seguían. Estos discípulos fueron incrédulos y duros de corazón para creer la resurrección. Cuando Jesús resucitó, ellos no creyeron que Jesús había resucitado. Al principio no lo creyeron, después sí, pero al principio no. Y Jesús tiene que decirles que eran incrédulos y duros de corazón. Por tanto, se puede ser creyente para unas cosas y no para otras. Se puede ser creyente en Dios, en Jesús como Salvador, en el Evangelio, en tantas cosas, y después no serlo para otras cosas que requieren obediencia, compromiso, que requieren el rechazo de alguna cosa que en la carne nos tiene amarrada al mundo. Hay creyentes que creen cosas y dejan de creer en otras. El problema es que si un creyente persiste en esa dureza de corazón parcial, puede terminar teniendo una mayor dureza de corazón. Y esta apartarle de Dios y de sus caminos. Dice Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. Por tanto, la dureza de corazón es de los incrédulos, pero puede serlo también de algunos creyentes, de forma parcial, pero de algunos creyentes también. ¿Cómo se manifiesta la dureza de corazón? En primer lugar, en desobediencia. Que tienen el corazón duro, desobedecen a la verdad revelada de Dios. Y con ello pasan a obrar o a hacer lo injusto y lo malo. Cuando una persona no obedece a la verdad, no se queda en una situación neutral, una especie de limbo. El que no hace lo correcto, hace lo malo.
El que no obedece a Dios sigue el camino de la injusticia. Por eso Romanos 2, 8 al 9 dice que la ira y el enojo de Dios está reservado a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Se está hablando del juicio de Dios al final de los tiempos. El enojo, la ira de Dios son para los contenciosos. Aquí esto es una forma de referirse a los duros de corazón, los contenciosos. Antes veíamos los que insisten, los que persisten en una actitud, los que no cambian, los que no quieren cambiar. No importa lo que diga la palabra de Dios. No importa que la actitud o el comportamiento sea injusto, sea malo ante Dios o ante el prójimo. Hay personas que no quieren cambiar. Y dice el texto que hemos leído que la ira y el enojo de Dios está reservada para esas personas desobedientes, para la verdad. Por tanto, las personas desobedientes hacia la verdad, los duros de corazón, son personas que hacen lo malo. Al no obedecer a la verdad, hacen lo malo. Y al tiempo que hacen lo malo, esto es lo curioso, juzgan a otras personas, las juzgan por sus pecados, estando ellos haciendo lo mismo o peor, juzgan a otros, porque por su dureza de corazón no son conscientes del mal que ellos hacen. Dice Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El duro de corazón no oye la voz de Dios, no percibe la verdad, no obedece la verdad, pero al tiempo está tan insensibilizado que haciendo lo malo se atreve a juzgar a otros, a señalar a otros. Y es que la dureza de corazón lleva a menospreciar los medios que Dios usa para producir el cambio, para llevar a las personas al quebrantamiento. Una persona dura de corazón ignora las palabras de Dios que llaman al arrepentimiento, que llaman al cambio de vida. Y por eso las personas duras de corazón viven sin arrepentimiento. Hay muchas cosas de las que tendrían que arrepentirse, pero no se arrepienten. Dice Romanos 2, 4 al 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que te guía al arrepentimiento. Una persona dura de corazón escucha la palabra de Dios y esta guía al arrepentimiento, guía a cambiar, a ser personas distintas cada día, mejores delante de Dios y delante de los hombres. Pero el duro de corazón no oye la voz de Dios, no se da por aludido. Y dice aquí el texto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El duro de corazón vive siempre duro de corazón. Escucha el mensaje con la oreja,
con el oído externo, pero no lo oye con el oído interno, el del corazón. Por eso no se siente aludido por la palabra cuando llama a amar, cuando la palabra llama a ser generoso, a ser respetuoso, a ser fiel a Dios. Cuando una persona dura oye cualquier amonestación de Dios, cualquier llamamiento de Dios, no se siente aludido. Cuando una persona dura de corazón oye la palabra de Dios, la escucha, cuando es predicada, no oye la voz del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. No oye la voz de Dios. Pero para terminar, ¿cómo se sale de la dureza de corazón? ¿Se puede salir de ella? La dureza persistente de corazón a través del tiempo es castigada por Dios. Una persona puede ser dura de corazón en un momento dado, en un momento puntual, y arrepentirse, cambiar y salir de esa situación. Pero si una persona persiste en la dureza de corazón durante años y años, tendrá que ser castigada por Dios. Tendrá que ser castigada en esta tierra mediante juicios temporales. Dice Deuteronomio 29 al 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. El pecado recalcitrante por la dureza de corazón es castigado por Dios. Hay un tiempo para el arrepentimiento, pero si una persona persiste en su conducta, en su actitud, persiste en el tiempo, no querrá Jehová perdonar, sino que entonces humeará la ira de Jehová sobre esa persona. Pero sobre todo, los duros de corazón hasta el fin, los que viven permanentemente en dureza de corazón y viven hasta la muerte en esa condición, serán juzgados por Dios. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que Dios nos llama a dejar la dureza de corazón. La desaparición de la dureza de corazón se produce cuando Dios cambia el corazón por medio de su Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una obra de Dios. Dios quita la dureza de corazón, pero Dios nos llama a la conversión desde la incredulidad a la fe,
desde la desobediencia a la obediencia. Y por tanto, en este llamado de Dios a la conversión, hay un aspecto de responsabilidad humana. Es una obra de Dios. Pero Dios nos dice, Deuteronomio 32 y 6, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios. Una obra de Dios. Pero Dios nos ha dejado medios de gracia, que están ahí a nuestro alcance, al alcance del pueblo de Dios. Medios como la comunión de los santos, la predicación de la palabra de Dios, la asistencia del poder del Espíritu Santo. Tenemos todos esos medios a nuestro alcance para salir de cualquier situación de dureza parcial del corazón. Y Dios nos llama a que oremos a Él, pidiéndole que nos cambie. Dice Primero de Reyes 18:37, respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí se está orando a Dios para que vuelva el corazón duro, lo vuelva a Él, a Dios. Por tanto, si descubres que tienes el corazón endurecido parcialmente, tienes que orar a Dios. Tienes que pedirle a Dios que te cambie el corazón, que vuelva tu corazón a Él. Pero también Dios te llama a que apliques la palabra que oyes cada día de santa convocación. Cada vez que escuchas un mensaje como este, Dios te llama a que apliques esa palabra a ti mismo, a tu propia vida. Que cuando la oigas no piense que bien está esto para fulano o para mengano o para otro, quien sea, sino que siempre que escuches la palabra, pienses que es para ti. La palabra de Dios siempre es primero para ti, para cualquiera que la oiga. Dice Deuteronomio 32:46, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras, a todas las palabras que se predican, que se proclaman, a todas. De ninguna de las palabras que se predican tienes que sentirte excluido. Todas son para ti, todas. Hay gente que cuando escucha un sermón preguntan, pastor, ¿esto lo dijo por mí? Sí, lo dije por ti, lo dije por ti, por ti, por ti, por ti, por todos, pero también por ti. Toda palabra es dicha por ti, por el que está al lado, el que está delante, el que está atrás, por todos. Pero tú tienes que sentir la convicción cada vez que escuchas la palabra de que es por ti. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si no piensas que la palabra es por ti y la aplicas, no vas a obedecer nunca lo que la palabra te pide, lo que la palabra de alguna manera demanda de ti. Dios nos llama cada vez que escuchamos la palabra
a quitar los dioses de nuestro corazón. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Con el tiempo se van instalando dioses falsos en el corazón, aún de los creyentes, ídolos, amores, cosas a las que amamos más que a Dios, que ocupan el lugar de Dios. ¿Cuántos creyentes tienen ídolos en su corazón? La televisión, los juegos, el trabajo. ¿Cuántos creyentes tienen en un determinado deporte, la política, las noticias, la comida, la ropa, los coches? ¿Cuántos creyentes han hecho un ídolo de cosas terrenas que están ahí para nuestro uso y servicio? Pero ¿cuántos creyentes han convertido alguna cosa terrena en un Dios? Y Dios nos llama a quitar los dioses de nuestro corazón. Dios nos llama a ser obedientes cuando escuchamos su palabra. Dice Primero de Reyes 8:61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Por tanto, Dios quita la dureza de corazón, pero nos ha dejado medios a través de los cuales Él quita la dureza de corazón. Si somos creyentes, si estamos en la iglesia, si estamos entre su pueblo, debemos congregarnos, escuchar la palabra, entenderla, aplicarla a nuestro corazón, quitar los ídolos, obedecer. Todo eso quitará la dureza de nuestros corazones. Estimados hermanos, nos hemos preguntado qué es y cómo se manifiesta la dureza de corazón. Y hemos dicho que la dureza de corazón parte del entendimiento entenebrecido que impide oír la voz de Dios. La dureza del corazón procede del orgullo y de la soberbia propia que lleva a confiar solo en el consejo de uno mismo. La dureza de corazón es consecuencia de la incredulidad que aparta de Dios y de sus palabras. Y nos hemos preguntado quiénes tienen el corazón endurecido y cómo se manifiesta. Y hemos dicho que los incrédulos, o todas las personas en general, tienen por naturaleza el corazón endurecido por el pecado. Y que algunos creyentes tienen dureza parcial de corazón para algunos asuntos. Esto se produce por desobediencia y menosprecio a la verdad que impide el arrepentimiento necesario para cambiar la vida. Y finalmente nos hemos preguntado cómo se sale de la dureza de corazón. Y hemos dicho que la dureza de corazón es castigada por Dios en esta tierra y finalmente en su juicio. Pero Dios nos llama hoy a dejar la dureza de corazón y nos dice que su Espíritu Santo es quien produce ese cambio de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. El Señor nos llama a que oremos por la conversión. Nos llama a que apliquemos la palabra que oímos, que quitemos los ídolos y que le obedezcamos, que obedezcamos su voluntad. Él nos llama a todo eso. ¿Cómo es nuestro corazón ante Dios? ¿Es pronto para oír sus enseñanzas?
es receptivo para guardarlas, es obediente para ponerlas por obra. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande eres tú y digno de gloria. Grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos habla de la dureza del corazón y de cómo esta dureza es ceguera, es obstinación, es incredulidad, de cómo esta dureza de corazón impide que muchas personas te conozcan la salvación, y cómo también hace que muchos creyentes vivan sus vidas en victoria, cómo la dureza parcial de corazón lleva a muchos creyentes a dejar de creer en muchas cosas, a vivir en contradicción, a vivir creyendo unas cosas y dejando de creer otras. Líbranos, Señor, de la dureza parcial del corazón. Ayúdanos a encontrar en ti el poder y la gracia de tener un corazón sano. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a ser dócil ante ella, a abrir nuestro corazón a tu palabra, a su poder. Aparta los ídolos de nuestra vida. Aparta cualquier cosa que endurezca nuestro corazón, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado dando salud. Gracias porque has cuidado a tantas y tantas personas por las que hemos orado. Gracias, Señor. Y gracias también por aquellas a las que le has dado en tu voluntad otra salida distinta. Bendito seas, porque tú sabes lo mejor para cada uno. Gloria a tu nombre. Ayúdanos a seguir esperando en ti, en medio de esta pandemia. Protege a los mayores, a los enfermos, a los vulnerables, a los sanitarios, a los profesores, a los que en cualquier manera y forma te necesiten, Señor. Protégenos del mal y del maligno.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros.